Lección número 13 de la Escuela Sabática para Adultos, lunes 24 de marzo. El título de la lección de hoy es, La ley es santa, justa y buena. El tema central de la lección es la naturaleza santa, justa y buena de la ley de Dios, y su inseparabilidad del amor divino, demostrada en la muerte de Cristo y su confirmación a través de la gracia. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 al 3, y Romanos capítulo 7, versículo 7 al 12. Analizaremos este pasaje y luego responderemos la pregunta. En Romanos 6, 1 al 3, dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En Romanos 7, 7 al 12, dice: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. En estos versículos, encontramos una profunda confirmación de la relevancia y la continuidad de la ley de Dios, incluso después de la muerte de Cristo. Estos pasajes, lejos de sugerir que la ley ha sido abolida, revelan su papel esencial en la vida del creyente. En Romanos 6, 1 al 3, Pablo plantea una pregunta crucial: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta de Pablo es, de ninguna manera. La gracia no es una licencia para pecar, sino el poder divino que nos libera del dominio del pecado. El bautismo, como se describe aquí, simboliza nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo, una ruptura radical con nuestra antigua vida de pecado. Este concepto es vital para nuestra fe como adventistas. Entendemos que la gracia no anula la ley, sino que nos capacita para vivir en armonía con ella. La ley, incluyendo los 10 mandamientos, sigue siendo el estándar divino de justicia, un reflejo del carácter de Dios. La gracia, entonces, no nos libera de la obligación de obedecer la ley, sino que nos da el deseo y la capacidad de hacerlo por amor a Dios. En Romanos 7, 7 al 12, encontramos una explicación clara del propósito de la ley. Pablo afirma que la ley revela el pecado. Pablo dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley actúa como un espejo, mostrando nuestras imperfecciones y nuestra necesidad de un Salvador. Como adventistas reconocemos que la ley, aunque santa, justa y buena, no puede salvarnos. Solo la gracia de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, puede perdonarnos y transformarnos. El versículo 12 de Romanos 7, Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto afirma la bondad inherente de la ley, incluso en un mundo caído. La ley no es el problema es nuestra naturaleza pecaminosa, que nos impide cumplirla perfectamente. Estos pasajes de Romanos 6, 1 al 3, y Romanos 7, 7 al 12, nos enseñan que la gracia no anula la ley, sino que la confirma y la hace posible de cumplir por medio del poder de Dios. La ley revela nuestra necesidad de la gracia y nos guía hacia Cristo. La ley sigue siendo un estándar de justicia para los creyentes, incluso después de la muerte de Cristo. La obediencia a la ley es una expresión de nuestro amor a Dios, capacitado por su gracia. En conclusión, estos versículos reafirman que la ley y la gracia son inseparables, dos caras de la misma moneda divina. La ley nos muestra el camino, y la gracia nos da el poder para caminar por él. Vamos a responder la pregunta: ¿qué nos dicen estos textos acerca de la ley, incluso después de la muerte de Cristo? Estos textos muestran que, aunque la muerte de Cristo nos libera del dominio del pecado, la ley sigue siendo santa, justa y buena. Romanos 7, 12. La ley no justifica, pero revela el pecado y nos guía hacia una vida que honra a Dios, resaltando la necesidad de su gracia. En resumen, la lección explora la profunda conexión entre la ley de Dios y su amor, destacando que la ley no es un conjunto de reglas opresivas, sino una expresión del carácter amoroso de Dios. La muerte de Cristo no anuló la ley, sino que la confirmó, demostrando que la gracia y la ley son compatibles. La ley nos muestra nuestra necesidad de salvación y nos guía hacia una vida de amor y obediencia a Dios.
Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, y suscríbete a mi canal para que no te pierdas del estudio de mañana.